En esta lista de reproducción sobre derecho financiero y tributario de este canal, Economista y Jurista, vamos a estudiar el principio de no confiscatoriedad. Antes de ello es importante ponernos en contexto, y lo cierto es que hay una serie de principios constitucionales que informan el derecho financiero y son los que aparecen en los artículos 9, 14, 18, 24, 33, 38 y 39, 52 de la Constitución. En todos estos derechos que observamos y que están escritos en pantalla, en ningún momento observamos que vemos que no está el principio de no confiscatoriedad. En ninguno de estos artículos aparece el principio de no confiscatoriedad. Entonces, lo cierto es que estos principios son de carácter general. Entonces, lo que tenemos que hacer es acudir a los principios constitucionales que tienen carácter específico, los cuales se pueden dividir en dos grupos: los principios jurídicos sustantivos del derecho financiero y los principios jurídicos formales del derecho financiero, que son el principio de reserva de ley y el de preferencia de ley. Y dentro de los principios jurídicos sustantivos encontramos los relativos a los ingresos públicos y los relativos a los gastos públicos. Encontramos dentro del de los ingresos este principio, el principio de no confiscatoriedad. En otros vídeos anteriores de esta lista de reproducción ya hemos estudiado el principio de capacidad económica, generalidad, el de igualdad tributaria y el de progresividad. Ahora vamos a estudiar el de no confiscatoriedad y en los próximos vídeos de esta lista veremos el de equidad, eficiencia económica, estabilidad presupuestaria, reserva de ley y preferencia de ley. Entonces, vamos a lo que nos ocupa, el principio de no confiscatoriedad. ¿Qué es lo que vamos a mirar? Pues vamos a estudiar en qué precepto se regula, qué es lo que significa y cómo se tiene que verificar en el sistema tributario. Pues, ¿dónde se regula? Este principio de no confiscatoriedad aparece regulado en el artículo 31, apartado primero de la Constitución, cuando dice: todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad, progresividad y que en ningún caso tendrá alcance confiscatorio. En esta frase, tendrá alcance confiscatorio, es donde encontramos este principio de no confiscatoriedad. Y también en el artículo 3, apartado primero de la Ley General Tributaria, cuando dice que la ordenación del sistema tributario se basa en la capacidad económica de las personas obligadas a satisfacer los tributos y en los principios de justicia, generalidad, igualdad, progresividad y no confiscatoriedad. Ahí aparece también. ¿Qué es lo que significa este principio? Pues bien, el principio de no confiscatoriedad obliga a no agotar, según el Tribunal Constitucional en su sentencia 182/2021, Fundamento Jurídico tercero, apartado C, a no agotar la riqueza imponible, sustrato, base o exigencia de toda imposición, sobre pretexto del deber de contribuir, lo que tendría lugar si mediante la aplicación de las diversas figuras tributarias vigentes se llegara a privar al sujeto pasivo de sus rentas y propiedades, con lo que además se estaría desconociendo por la vía fiscal indirecta la garantía prevista en el artículo 33, apartado primero de la Constitución. Entonces se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. Entonces, el principio de no confiscatoriedad obliga a no agotar la riqueza imponible. Esto es el resumen de en qué consiste este principio de no confiscatoriedad. Consiste en no agotar la riqueza imponible. Es obligatorio no agotar la riqueza imponible. Es decir, no se puede agotar la riqueza que somete a gravamen con el pretexto de que hay un deber constitucional que dice que hay que pagar impuestos y demás. Entonces, no se puede agotar la riqueza de las personas a las que se está gravando sobre el pretexto de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos. Esto hay que tener en cuenta que no se aplica, en plan, no sería inconstitucional si lo que quiere decir es que no puede ser no confiscatorio, es obligatorio que sea no confiscatorio todas las figuras impositivas y además todo el sistema en su conjunto. Por lo tanto, cada una de las figuras impositivas por separado tienen que cumplir con este principio de no confiscatoriedad y además todo el sistema en su conjunto también tiene que cumplir con este principio de no confiscatoriedad. Por poner un ejemplo, el IRPF, el impuesto de renta de las personas físicas, grava la renta mundial de una persona física residente en España, por ejemplo. Y ese impuesto no puede privar de toda su renta al individuo porque le puede dejar sin renta y al final lo que estaría haciendo sería confiscar toda la riqueza de ese individuo. Entonces, el segundo elemento importante es que, aparte del que hemos dicho, que no puede agotar la riqueza que somete a gravamen, es que no puede llegar a gravar una capacidad económica inexistente. Es decir, si no tiene esa capacidad, pues no le puede gravar una cosa que no tiene. No le puede gravar una capacidad económica que no tiene. ¿Cómo se verifica este principio en el sistema tributario? Pues primero tenemos la existencia de un límite máximo para la suma de las cuotas del impuesto de patrimonio, del IRPF y el IETS
IRPF. Entonces, la suma de los tres impuestos no puede superar con carácter general el 60%, ¿vale? Otro límite, otro extremo es la necesidad de que las presunciones legales que contradigan o se opongan a la realidad económica del individuo se pueden enervar. Y otro límite, otra circunstancia, sería que la retroactividad de las leyes tributarias, la cercanía entre el momento de exigibilidad del tributo y el momento de devengo del tributo, porque en caso contrario se puede llegar al gravamen de una capacidad económica inexistente y por tanto a la confiscación. Es decir, que la capacidad económica que manifiesta un individuo en un momento puede no perdurar a lo largo del tiempo. Si no perdura, pues estaría atentando contra el principio de capacidad económica y contra el de no confiscatoriedad. Es decir, puede, pero no tiene por qué ocurrir necesariamente, pero si se aplica una norma que cumple alguna de estas dos cosas, hay que tener en cuenta que puede darse una confiscatoriedad. Entonces, es importante que no haya mucho tiempo entre el momento de exigible del tributo y el del devengo, porque la capacidad económica puede cambiar a lo largo del tiempo. Desde que el tributo es exigible hasta que devenga, si pasa mucho tiempo, la capacidad económica del individuo puede variar y podría llegar a no cumplirse este principio de no confiscatoriedad. Por eso es mejor que haya poco tiempo entre el momento de exigibilidad del tributo y el del devengo. Y hasta aquí llegaría este vídeo relacionado con el principio de no confiscatoriedad.